En el tejido de las leyendas ancestrales, la Llorona emerge como una figura que suscita tanto fascinación como temor. ¿Quién es realmente esta entidad misteriosa cuyo llanto desgarrador resuena en las noches más oscuras? Si no tienes miedo, acompáñanos hasta el final para conocer esta leyenda. En un tiempo olvidado, existió una mujer cuya gracia y belleza eclipsaban la mirada de aquellos que tenían el privilegio de verla. Sus rasgos, una sinfonía de armonía, cautivaban con la dulzura de sus ojos, dos luceros que iluminaban los días más sombríos. Su figura, una danza de elegancia, atrapaba los corazones y encendía la admiración de todos los que cruzaban su camino. Esta mujer, envuelta en la promesa de la maternidad, caminaba entre susurros de alegría y expectativa. Su cuerpo, un santuario del amor que crecía en su interior, irradiaba una luz especial, una que solo el anhelo de una madre por su hijo podía otorgar. Con cada paso, sus pies descalzos acariciaban el suelo como si estuvieran bailando en la anticipación del milagro que crecía en su vientre. La felicidad se reflejaba en sus gestos, pero en la profundidad de su mirada se escondía un matiz de inquietud. Era como si los ojos, ventana del alma, revelaran una sombra entre los rayos del sol que acariciaban su rostro. Una sensación etérea, un presentimiento apenas perceptible, se arraigaba en su ser. La mujer, aguardando el nacimiento de su hijo, parecía albergar secretos susurrados por el viento nocturno. Su hogar, impregnado de la expectativa de una nueva vida, resonaba con la ilusión de la maternidad. Sin embargo, en cada rincón, una leve atmósfera de preocupación se aferraba al aire, como un susurro en un idioma indescifrable. Los días transcurrían entre sonrisas y miradas soñadoras, pero en las horas de silencio, cuando la noche abrazaba el mundo, la mujer parecía sumergirse en pensamientos que se deslizaban por caminos inciertos. Sus emociones, un torbellino de alegría y cautela, se entrelazaban en un baile que reflejaba la dualidad de la esperanza y la aprensión. Era como si el destino, entre susurros apenas audibles, tejiera hilos invisibles de incertidumbre en la tapicería de su vida. La alegría de la maternidad se veía matizada por una sensación insondable que insinuaba la fragilidad de la felicidad, como si el universo estuviera preparando un giro inesperado en el tejido de su existencia. En el horizonte de sus días, ella anhelaba la plenitud, con la ilusión radiante de una vida tejida en los sueños compartidos con su esposo, el faro de sus días más luminosos. Un amor que parecía sólido como roca y eterno como el tiempo. Pero los hilos de la vida son caprichosos y a veces, en su torcedura, traen consigo los amargos giros del destino. El infortunio se postró ante ella, llevando consigo las palabras que sellaron su destino. Las confesiones del hombre que alguna vez fue su refugio, traspasaron su ser como dardos afilados, dejando a su paso la estela de la desolación. Los juramentos de amor y compañía se desvanecieron como sombras al amanecer, mientras él partía, llevándose consigo el abrazo cálido que ella ansiaba. Fue un adiós sin piedad, un rompimiento que desgarró los lazos más íntimos. El ser que amaba, incapaz de corresponder a su entrega, emprendió su camino, abandonándola en un océano de soledad. Sus palabras, como dagas afiladas, hirieron su corazón, dejándola varada en la ribera de la desesperanza, mientras la realidad se desdibujaba ante la crueldad del abandono. Ella, desamparada, se encontró en un rincón oscuro de la existencia, sosteniendo en sus brazos a su hijo recién nacido. La sensación de ser un naufragio en un mar de lágrimas la abrazaba con firmeza, mientras la ausencia del ser amado se convertía en un eco interminable en su alma. La partida de su compañero, la fractura del vínculo más íntimo, fue un golpe demoledor que quebrantó su espíritu. La promesa de un amor eterno se desvaneció en la vorágine de la realidad, dejándola en un abismo de dolor y desasosiego. Se encontraba en la encrucijada entre la ilusión desvanecida y la realidad desgarradora, atrapada en el torbellino del desamor. Así, entre susurros desvanecidos y miradas perdidas, ella se halló sola, sosteniendo en sus brazos al fruto de un amor que parecía ahora haberse tornado fugaz.
La soledad se convirtió en su compañera más fiel, mientras luchaba por encontrar luz en un sendero cubierto por la sombra de un adiós que aún retumbaba en sus latidos. El dolor del abandono fue una ráfaga destructora que desequilibró el frágil equilibrio de su ser. Cada latido de su corazón llevaba consigo el peso abrumador de la ausencia, alimentando una oscuridad que amenazaba con devorarla por completo. La mujer, atrapada en un torbellino de emociones tumultuosas, se hallaba en la encrucijada de la cordura y la locura. La sombra del abandono se convirtió en una bestia hambrienta que devoraba sus pensamientos y sentimientos. La línea que separaba la realidad de la ilusión se desvanecía en la bruma de la desesperación. La cordura, un faro que se desvanecía en la vastedad de su mente, cedía terreno ante la furia desatada del dolor. Los recuerdos de su esposo, antes fuente de amor y alegría, se transformaron en espinas que perforaban su alma, incitándola a purgar su existencia de cualquier rastro de aquel amor marchito. La locura, con su danza enloquecedora, la persuadió a deshacerse de todo lo que alguna vez fue un testamento de su unión, sumergiéndola en una espiral vertiginosa de desequilibrio emocional y desesperación. El tormento que la devoraba se convirtió en una carga aplastante, una mochila repleta de angustia y desesperanza que se aferraba a sus espaldas, impidiéndole avanzar. Cada intento por encontrar consuelo se desvanecía en un océano de lágrimas y cada sonrisa que intentaba florecer en sus labios era sofocada por el vendaval de la tristeza. El abismo de su sufrimiento parecía insaciable, alimentándose de la desolación que se había apoderado de su existencia. La mujer, perdida en la penumbra de su propio dolor, luchaba contra la tempestad que azotaba su ser, intentando encontrar un resquicio de luz en medio de la vorágine emocional que la consumía. En un torbellino de emociones desenfrenadas, sucumbió a un acto insondable. Decidió arrebatarle la vida a su propio hijo, sumergiéndolo en las aguas gélidas de un riachuelo. Este crimen desgarrador, impulsado por la desesperación y la desolación que habían consumido su mente, fue el punto de no retorno en su tormento. La locura, como una sombra insaciable, la condujo hacia la oscuridad más profunda, llevándola a un abismo desde el cual no habría retorno. El llanto de su pequeño, ahogado por las corrientes del fatídico día, resonaba como un eco perpetuo en su conciencia, marcándola con la culpa y el arrepentimiento. La agonía de perder a su hijo, provocada por sus propios actos, se convirtió en el eterno castigo que debía soportar. Condenada a una existencia sin rumbo, su espíritu vagaba en busca de redención, anhelando encontrar el cuerpo de su pequeño, arrastrado por las corrientes del destino fatídico que ella misma había sellado. El peso de su pecado la atormentaba, cada noche era un recuerdo ineludible de su terrible acción. Los lamentos eternos resonaban en cada rincón de su ser, marcándola con el peso indescriptible de su crimen, recordándole constantemente su condena a vagar entre la desesperación y el anhelo por enmendar su error, aunque sabía que jamás encontraría paz. Quienes han presenciado a La Llorona relatan una experiencia estremecedora. Su presencia, con un semblante cadavérico, transmite una visión que hiela los huesos. Su rostro, desfigurado por el dolor y la aflicción, se convierte en un espectáculo que supera los límites de lo terrorífico. Sus lágrimas, como hilos de sangre, añaden un horror adicional a su figura, impregnando el ambiente con una atmósfera de pesar y lamento inenarrable. El llanto desgarrador de La Llorona, un eco de sufrimiento imperecedero, resuena en las noches más oscuras. Cada sollozo, cargado de tristeza, dolor y remordimiento, se erige como un presagio funesto, advirtiendo a aquellos que lo escuchan. Sus lamentos, como una letanía de desesperación, funcionan como un llamado ominoso, instando a los que tienen la desgracia de escucharlos a alejarse, a no ser presa de la tristeza inconsolable que anuncia su presencia. Su voz, un lamento que atraviesa la oscuridad, sirve como advertencia de un peligro inminente, de un sufrimiento que yace más allá de lo humano.
La historia de La Llorona, entre susurros y relatos, se entrelaza con el consejo inquebrantable de aquellos que han sentido su presencia: huir, escapar de los lamentos desgarradores que portan consigo la penumbra eterna de su existencia desolada. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta narración. ¿Qué les ha parecido esta historia? Nos encantaría escuchar sus comentarios y conocer sus experiencias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenidos como este. Hasta la próxima.